Y cuando estaba San Ignacio, estaba ahí tenía dripe oculta 1 kilómetro tape número 1. Coacolcua y sarambijetatendare, avei umita baguacueraja, avarecoja, huiva subí, ombomba guazú, coicua. Rachel Thompson, ¿desde cuándo se conoce la existencia de Juan Borevi? Y creo que antes de que empiece luego el camino, porque antes pues todo era selva, así todo, sí, todo bosque, todo con montes y muy... O sea que no había camino. No había camino. Y entonces el único lugar que había ahí era el puente con agua, lleno de agua era antes, no como ahora. Agua cristalina. Sí, y ahí existía el pozo. Entonces de ahí la gente venía de toda la comunidad para llevar agua, tanto para tomar y para lavar ropa y eso. Y ahí venían esos animales que ya ahora que ya no existen más por Borevi, y se llenaban acá para tomar agua, descansan, y por eso desde ahí se le llama Puente en Borevi. ¿Cuál fue la importancia? Y más el agua, porque antes el agua, o sea que un pozo existía solamente en este lugar, y poco a poco iban la gente dejando, o sea, de lado eso, o sea que no tan de lado, pero ya que ahora se modernizan toda la gente con el tema de la canilla, con el tema del tanque, que vienen la gente a la comunidad a crear y eso, y desde ahí ya poco ya se usa el pozo, o sea, siempre existió el pozo, o sea que no se limpiaba más esas cosas, pero desde el año pasado sí ya empezaron otra vez a ponerle un bocal más grande y demás. No, o sea que es el nuevo, entonces la construcción del... Sí, el bocal creo que se le